Buenos días, apreciados compañeros, apreciado tutor Fausto. Mi nombre es Gilson Fabián Martínez, estudiante de quinto semestre para la materia Psicopatología y Contextos. Y el objetivo de esta actividad es poder identificar en una película escogida una enfermedad mental que el protagonista principal desarrolla. En mi película que fue escogida por mí, se llama Mi nombre es Khan y no soy un terrorista. Podemos identificar que esta persona es una persona con un síndrome poco conocido pero muy frecuente que se llama la enfermedad o el trastorno de Asperger. Entonces voy a tomarme unos minutos para poderles explicar un poco acerca sobre la enfermedad de Asperger. Entonces, como les decía anteriormente, no es una enfermedad, es un síndrome y está catalogada y hace parte del espectro de los trastornos autistas y las estadísticas dice que más o menos es sufrida aproximadamente por 17 personas de cada 1000. Eh, las cifras no son exactas, pero se ha podido investigar o se ha podido concluir que es un trastorno que ataca más a los niños que a las niñas. El Asperger es un síndrome de alta funcionalidad, de ahí que a veces se haga muy difícil poder diagnosticarlo. Eh, el individuo que padece de Asperger tiene un aspecto físicamente normal, porque recordemos que esto es un síndrome que ataca es el sistema neurológico. Sistema neurológico como sus funciones cognitivas. Eh, estas personas pueden ser personas muy inteligentes, demasiadamente inteligentes, más que todo en cosas como las matemáticas o las tecnologías, ya que estas personas tienen una característica y es que son muy dadas al detalle, ¿sí? Pero eh, increíblemente tienen dificultad para entender, por ejemplo, un chiste o un sarcasmo, ya que ellos ven el mundo desde una perspectiva diferente. Em, por ejemplo, un sarcasmo, por poner un ejemplo, como que esté haciendo demasiado calor y yo diga, uy, no, qué frío que está haciendo, ellos inmediatamente me entrarían a corregir, ya que para ellos no es verdad. Ellos tienen unas características y es que estas personas con este síndrome no tienen la capacidad de mentir, puesto por lo que decía anteriormente, son muy literales en todo lo que dicen y en todo lo que hablan. Cuando uno habla con una persona de Asperger con este síndrome, notamos que ellos hablan tan literalmente que pareciera que estuvieran, o sea, de la misma forma que escriben, estuvieran hablando. Eh, ellos tienen unas características demasiadamente especiales y por la cual podemos muchas veces detectar y es que no se comportan según la relación que tienen con el medio con el que están viviendo o en el escenario que están viviendo en ese instante. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, por poner un ejemplo para que ustedes entiendan, podían tomar
reacciones diferentes a escenarios que no corresponden. Por ejemplo, es decir, reír o gritar, por ejemplo, en un sepelio, en un funeral de alguien. Entonces, esto socialmente los hace ver como tal vez irrespetuosos pero ellos están viendo el mundo desde otro plano totalmente diferente. Preguntaban que si esta enfermedad tenía cura y está comprobado que esta enfermedad o este síndrome, más bien no lo llamemos como enfermedad, sino como este síndrome de Asperger, está comprobado que no tiene cura. En los primeros años, entre los 2 o 3 años de edad, eh, podría corregirse, pero ya cuando el paciente o la persona es adulta ya es imposible porque es un deterioro en su estado neurológico y que ataca todo lo que son los procesos cognitivos. Esta persona físicamente la podemos ver totalmente normal, pero pues sus actitudes son las que nos permitirían eh, observar o tal vez analizar que es una persona con una especie de autismo o con el síndrome de Asperger. Mm, ¿Qué más les puedo decir? Estas personas no logran comprender los sentimientos de otra persona. Por ejemplo, si ven llorando a alguien o, o estas personas no tienen la capacidad mental de mentir. ¿Por qué? Porque todo lo ven literalmente. Muchas veces chocan con la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos las cosas las dicen tal cual las ve. Son muy pragmáticos. Entonces podría molestar a muchos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un ejemplo podría ser si ven a alguien que se está quedando sin cabello, le dirían sin tapujo, usted es una persona que está quedándose calva. Entonces esto podría molestar a muchas personas. También podría ser laboralmente o los niños que asisten al colegio con este síndrome podrían verse afectados por bullying o por conocido como matoneo también. ¿Por qué? Porque son de una u otra manera discriminados, son excluidos, digámoslo así, excluidos desde todos los puntos de vista. Por eso es importante saber manejar las situaciones y saber conocer y comprender qué es lo que una persona de estas vive, qué es lo que se experimenta y cómo podríamos también aprender de ellos, porque es maravilloso ver una persona que no tiene la capacidad de mentir, sino que lleva una vida totalmente transparente. Con respecto a la película de Mi nombre es Han, un resumen así brevemente para comprender lo vivido por Khan, que es un hombre musulmán que hasta sus 28 o 30 años tal vez vivió con su madre. Recordemos que Khan es el protagonista de la película y es un hombre que padece el síndrome de Asperger. Su madre lo ha cuidado siempre porque la sociedad, inclusive en su propia tierra musulmana, lo discrimina por su capacidad de autismo. Entonces ella siempre fue la que estuvo con él, lo que lo comprendía, la que lo consolaba, la que inventaba estrategias para que él pudiera llevar una vida relativamente normal. Sin embargo, desafortunadamente por la muerte de su madre, él se ve en la obligación de viajar en búsqueda de su hermano a San Francisco, que es una ciudad en el país de Estados Unidos, donde llega, pues podemos imaginar que es llegar con este síndrome a una ciudad o a un país tan grande,
donde las costumbres religiosas, donde el idioma y donde todo es totalmente diferente, en busca de su hermano. Su hermano es un hombre que había partido desde hace mucho tiempo de su tierra natal, eh, en busca de un futuro mejor para su madre y para su hermano en la ciudad de Nueva York y en la ciudad de San Francisco, perdóneme. Y él crea una multinacional o una empresa muy grande de productos cosméticos y todo lo relacionado en el ámbito de la belleza. Y eh, le iba muy bien, pero pues con la muerte de la madre, pues él decide que su hermano venga y se radique con él en la ciudad de San Francisco. La esposa del hermano de Khan es una psicóloga. Cuando Khan llega a la ciudad de San Francisco, ella diseña unas estrategias para contrarrestar los ataques de pánico. Recordemos que a una persona con este síndrome de Asperger, cualquier cosa, ellos crean unas rutinas y al verse esto violado ellos padecen una serie de reacciones de pánico, bueno, cognitivas. Entonces la hermana de Khan, la cuñada de Khan, diseña unas estrategias y le entrega una cámara de video para que él todo lo que haga en el día lo vaya firmando como rutina, y esto hace que se contrarreste ese pánico no solamente a la gente sino a esta ciudad a la ciudad de San Francisco, que es tan grande. La ciudad de San Francisco tiene unas características y es que las vías son muy bien señalizadas, las cebras. Le tenía mucha fobia al color amarillo, y todas las ceras y toda la señalización que había en Nueva York era en San Francisco, era el color era todo amarillo. Pero con la cámara de video él empezó a adaptarse, todo lo que hacía en el día lo filmaba, y su hermano lo contrató en su empresa para empezar a distribuir sus productos de belleza y venderlos en todos los centros estéticos de San Francisco. Empezó a conocer más gente y fue donde conoció a Mandira, que fue su futura esposa. Él empezó a llevar una vida normal, empezó a conquistar a Mandira. Lo que les comentaba anteriormente, ellos tienen una característica, especialmente este síndrome de Asperger, es que ellos crean una rutina, que si se rompe, ellos se sienten agredidos o vulnerables. En el caso para conquistar a Mandira, Mandira era una persona era india, sus raíces eran indias, pero también vivía en la ciudad de San Francisco, y él se enamora de ella y él todos los días a las 7 de la mañana le llevaba flores y chocolates, llegando a un exceso. Eh, toda esta forma, ¿cómo se podría decir ahí? Esta sociedad que estaba al lado de Mandira, lo recibió, le enseñó las costumbres indias, su religión, sus cosas. Mandira era madre soltera y tenía un hijo. Ese hijo se conoció con él, con Khan, y empezaron a vivir una vida supremamente agradable. Él lo recogía al colegio, lo llevaba a, a los sitios turísticos. Bueno, tenía cronometrado la salida del sol, tenía cronometrado a qué horas pasaba el metro. Esto es características del síndrome de Asperger, que son muy detallistas y eh, ¿cómo se diría ahí? Al detalle. O sea, se, se, se detienen mucho a observar el detalle. Por eso los grandes matemáticos y los grandes ingenieros dicen que Newton fue una persona demasiadamente inteligente y que tenía el síndrome de Asperger. Bueno, después de que todo esto era tan bonito y tan
agradable para ellos, sucede algo inesperado y es el ataque de los musulmanes a los Estados Unidos, especialmente que todos conocemos como el ataque del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, donde se crea una islofobia y todo el mundo, todos los americanos no quieren saber absolutamente nada de los musulmanes y pues menos de los que están residentes en su país. Entonces, todo cambia, son atacados, son asesinados muchos de los musulmanes que viven en Estados Unidos. Fueron rechazados y excluidos de la sociedad, nadie quería comprarles nada, nada quería saber nada de los musulmanes. Desafortunadamente con este acto que se hicieron contra las Torres Gemelas en el 2001 pasa algo supremamente triste y es que los mismos compañeros del hijo de Mandira, por el hecho que sabían que su padrastro, en este caso Cam, era, era musulmán, lo asesinaron. Era un niño aproximadamente de 8 a 10 años. Lo asesinaron por el solo hecho de que su padrastro fuera musulmán. Mandira no puede perdonar esto y aunque ya estaban casados, ella dice que fue por culpa de él y lo saca de su vida, lo lleva a otro, lo saca, no quiere saber nada de él y le dice que la única manera de que ella lo pueda perdonar es que demuestre que los musulmanes no son terroristas. Entonces la característica del síndrome de Asperger es que ellos toman todo tan literalmente que él decide hacer una travesía en busca del presidente de los Estados Unidos para poder demostrar que él no es un terrorista. Y desde acá se desprende una serie de cosas. Él empieza, independiente de su condición mental, hace una travesía en busca del presidente donde pasa una cantidad de cosas supremamente difíciles. Llegó a parar a la cárcel porque en una que se enteró que el presidente de los Estados Unidos iba a estar en un sitio específico, él rompió los anillos de seguridad de la presidencia. Imagínense los anillos de seguridad del presidente de Estados Unidos, pues, y más de por parte de un musulmán acabando de pasar lo de las Torres Gemelas, eso lo llevó a la cárcel. Sin embargo, pues, por su síndrome fue dejado en libertad, pero él continuó y continuó hasta que logró el objetivo principal que era poder encontrarse cara a cara con el presidente y salir por todos los medios del mundo porque esto es una historia real, salir por todos los lugares del mundo por televisión y poderle decir al presidente que no todos los musulmanes eran terroristas, que él era un hombre de bien y que por culpa de todo esto su esposa lo había dejado, que estaba pasando una situación demasiadamente difícil y pues en fin fue un héroe para todo el mundo, no solamente para su gente musulmana, sino también como un ejemplo de vida para la gente de para los mismos americanos. Eh, esta película nos enseña, tiene un final muy, muy bonito y es que su esposa Mandira, de origen indio, lo perdonó. Nuevamente el Estado americano, las personas cercanas a todas estas comunidades que vivían en Estados Unidos musulmanas, les dieron una nueva oportunidad después de todo lo que hizo Khan para demostrar que no todas las personas son, son malas independiente de donde vengan. Eh, Espero que hayan entendido esta pequeña explicación y damos gracias a la universidad por estas actividades tan bonitas que nos permiten comprender de una manera más cercana por medio de estas estrategias de poder comprender las enfermedades mentales y no solamente comprenderlas, sino poder entrar ahí a sus entrañas, a las entrañas de cada enfermedad y a las entrañas de cada paciente, porque detrás de cada enfermedad ahí existe un sufrimiento y un dolor.
Entonces agradecemos mucho esta actividad que nos permiten realizar. Esperamos haya sido de su agrado. Fue muy valioso para mí como estudiante poder comprender este síndrome del Asperger, que pues no es comúnmente mencionada, pero que muchas personas la padecen. Y como le explicaba anteriormente, pues ya que no es una enfermedad que físicamente salte a la vista porque no tiene nada que ver, porque es una enfermedad que se ve es neurológicamente. Tiene uno que entrar a entender o a conversar o a socializar con una persona de estas para poder comprender lo que siente, cómo ve el mundo, desde qué plano lo ve. Entonces fue muy importante para mí y muy provechoso como estudiante. Agradezco mucho a la universidad nuevamente por esta oportunidad que nos daba de eh, comprender y me encantó mucho fue la metodología que utilizaron para que pudiéramos entrar a lo más profundo de las enfermedades mentales, que pudiéramos analizar y pudiéramos prácticamente diagnosticar una enfermedad. Agradecemos mucho a todo el grupo de trabajo, al profesor Fausto, felicitarlo por su empeño, su dedicación y por sus correcciones a los trabajos anteriormente enviados para poder intentar corregir y ir hacia la línea donde la universidad quiere que los psicólogos vayamos, por ese camino de éxito. Entonces, muy buenas tardes para todos y muchísimas gracias por la oportunidad.